Los últimos años trabajó en la región de Costa Chica, montaña del estado de Guerrero. En especial desarrolló con docentes del pueblo amuzgo una propuesta curricular para una escuela primaria bilingüe que han llamado Una Escuela para la Vida. La profesora Jordá es autora del libro Ser Maestro Bilingüe en Zulja, Lengua e Identidad. Es una publicación compartida por la Universidad Pedagógica Nacional y la editorial Orlua. Vamos a dar la palabra a la profesora Cari Jordá y después les presentaré oficialmente también al profesor, al ingeniero Pedro de Jesús Alejandro. Agradecemos mucho que el doctor Medardo Tapia esté con nosotros. Él es investigador de este Centro Nacional de Investigaciones Multidisciplinarias y es quien está acogiendo precisamente la formación postdoctoral al doctor Bruno Baranet, con quien hemos establecido esta vinculación. Él no ha querido estar en la mesa de presidium, pero pues nos está respaldando precisamente en esta empresa. Agradecemos mucho su presencia y vamos a dar inicio a nuestra sesión del día de hoy. Buenas tardes a todos y a todas. En primer lugar, quiero agradecer a Connie y a Bruno, que desafortunadamente no pudo estar con nosotros, la cálida acogida que me han dado en este seminario. También agradecer a los compañeros de Guerrero, a quienes ustedes podrán hacerle todas las preguntas que quieran, que nos acompañan después de un largo viaje. Igual a los compañeros de Oaxaca, que van a iniciar un proceso semejante al que hemos desarrollado en Guerrero. Bueno, pues voy a tratar de ajustarme al tiempo y para eso voy a leer, porque si no me disperso y me voy a llevar más tiempo del que debo, ¿no? Para darle oportunidad al compañero. Realidad escolar y políticas educativas en Guerrero. La presente exposición pretende dar una visión sucinta de un conjunto de procesos formativos tanto personales como colectivos, los cuales confluyen en la construcción de una propuesta educativa que denominamos Una Escuela para la Vida. El espacio donde se desarrolla esta propuesta es en la Escuela del Porvenir, antes turno vespertino, hoy escuela de tiempo completo, ubicada en Zulja, ese es el nombre que se le da en amuzgo, y Xochitlahuaca es el nombre oficial en náhuatl. El municipio de Xochitlahuaca se localiza en la región costa-montaña en los límites con Oaxaca, región geográfica y cultural a la que oficialmente se le llama Costa Chica, en la que conviven amuzgos, mixtecos, tlapanecos, afromexicanos y no indígenas. La exposición está organizada en 4 apartados, a saber: antecedentes de la propuesta de intervención, realidad educativa y social en cifras, el contraste entre las necesidades docentes para una educación bilingüe e intercultural y las políticas educativas, y una propuesta educativa colectiva construida con el propósito de ofrecer una educación con equidad y pertinencia lingüística y cultural que responda a las necesidades e intereses del pueblo de Zulja. Antecedentes. Los antecedentes son conferencias, seminarios, taller y el acompañamiento en la práctica docente de las escuelas del municipio. El inicio de estos procesos formativos en la región amuzga se remonta a 1989,
cuando se organizó a instancias de estudiantes originarios de Suljá, quienes cursaban la licenciatura en Educación Indígena, un ciclo de conferencias con académicos de la Unidad Ajusco de la Universidad Pedagógica Nacional. Más adelante se llevaron a cabo seminarios taller con los docentes de distintas zonas escolares e intervenciones en escuelas de Suljá. Entre los años 99 y 2001 se realizó el trabajo de campo y sistematización de la información para la tesis de maestría que se concretó en la publicación del libro Ser maestro bilingüe en Suljá, lengua e identidad. Este documento está organizado en dos partes. La primera parte, estigma y políticas educativas indigenistas. En ella se expone un panorama histórico en el que se revisan dos vertientes. Por un lado, cómo durante el proceso de colonización europea en México se gesta una identidad estigmatizada de ser indio. Por otro lado, se analizan las políticas del Estado mexicano posrevolucionario dirigidas a la población indígena. El análisis se centra en la institución escolar y el lugar que se le daba en ella a la lengua indígena, el papel del maestro y de la escuela en la comunidad. Asimismo, cómo eran formados los docentes que atendían a los pueblos indígenas. El propósito del recorrido histórico es encontrar huellas del estigma y el discurso gubernamental en las prácticas escolares y en la formación de los maestros de Suljá. La segunda parte, los maestros bilingües de Suljá, sus historias, realidad social y escolar, trata el contexto sociocultural concreto en el que los maestros entrevistados han construido una identidad magisterial bilingüe. ¿Cuáles han sido los procesos de formación vividos, considerando desde las primeras experiencias escolares, los cursos en que fueron preparados para ejercer una docencia bilingüe, hasta cómo la entienden y la llevan a cabo? El informe de investigación se inscribe en lo que Erickson denomina perspectiva interpretativa, debido a que permite englobar aquellos enfoques cualitativos como la etnografía y la historia oral, que son el sustento de este trabajo. El punto de coincidencia entre estos enfoques es el interés de la investigación, que se centra en el significado humano en la vida social y su dilucidación y exposición por parte del investigador. El eje de estudio es el proceso de formación docente, entendido como una construcción histórica. Por lo tanto, este proceso abarca la historia personal y social de los maestros. Se constituye de distintas experiencias que viven en los espacios destinados a su preparación profesional y, de manera relevante, los saberes aprendidos en la interacción cotidiana de la escuela con sus alumnos, colegas y padres de familia. Para comprender este proceso formativo es fundamental contar con una visión global del mismo, en el que se articulen las distintas historias de vida con las experiencias de formación académica y con el ejercicio docente. Asimismo, el contexto sociocultural y político en sus distintos planos, desde el aula, la escuela, la localidad, la región, el Estado y la nación, juegan un papel relevante al establecerse relaciones entre sujetos e instituciones que definen, en parte, el ser y hacer docentes. Para aproximarse a la complejidad del trabajo docente en Suljá y al proceso de formación de los maestros bilingües, se recurrió a realizar un recorte metodológico en tres dimensiones de la diversidad sociocultural: la lengua, la cultura y la etnia. Esta separación pretende identificar en cada dimensión las problemáticas que le son propias, ya que, a decir de Díaz Couder, la naturaleza de los fenómenos lingüísticos, culturales y étnicos son distintos y requieren ser tratados en el proceso educativo con metodologías particulares. El recorte en dimensiones es analítico, lo que no niega las múltiples y complejas determinaciones que existen entre ellas. Hallazgos. La identidad de ser maestro bilingüe se constituye en un
dinámico, histórico y contradictorio. Es un proceso individual y a la vez social, ya que siempre es resultado de la confrontación con los otros. Las evidencias muestran que un signo relevante con el que marcan las fronteras es la lengua. ¿Eres bilingüe o monolingüe? También al interior del grupo de los maestros bilingües hay diferencias: 100% amuzgos o indígenas naturales y los mestizos. Una marca impuesta desde el exterior es el estigma de ser indio, lo cual implica tener determinados atributos. No es gente de razón, habla dialecto que no se puede escribir. Un atributo del maestro bilingüe es no estar bien preparado, ser de segunda, porque no fue a una escuela buena, que sería la normal escolarizada. Las políticas educativas castellanizantes dirigidas a la población rural al iniciar el siglo XX difundían el mensaje de considerar al español como signo de progreso y a las lenguas indígenas como atraso, lo cual caló profundamente en la conciencia nacional. De esta manera, el discurso fue asumido e incorporado por los maestros rurales a sus prácticas con los pueblos indígenas. Años después encontramos que este tipo de prácticas son tradiciones arraigadas entre algunos maestros de Suljá. El proceso de identificación de cada sujeto construido en prácticas sociales tiene su singularidad, puesto que las experiencias vividas durante la escolarización, la preparación académica y el ejercicio de la profesión son personales. Por ello, los docentes de este estudio no tienen una identidad homogénea. Para los docentes bilingües, su modelo cultural entra en conflicto en el proceso de escolarización, puesto que la cultura escolar ignora lo que son su manera de pensar, de hablar, de aprender, situación que puede llevarlos a despreciar su mundo de vida y en particular a considerar que la lengua musga es un obstáculo para aprender el español por ser la lengua de prestigio. Encontramos distintas posturas de los maestros frente a la enseñanza del amuzgo como lengua de alfabetización, que van desde el rechazo total a la enseñanza de la lengua escrita hasta la lealtad lingüística con acciones para promover su escritura. En el proceso de formación docente para contextos indígenas, la constante ha sido y sigue siendo la improvisación. En la práctica docente es posible identificar que la experiencia cotidiana puede hacer la diferencia con los docentes principiantes, lo cual permite afirmar que estos docentes se forman más en la práctica, aunque hay algunas evidencias en el discurso docente de los conocimientos aprendidos en su preparación académica. Las observaciones y testimonios docentes muestran la complejidad de una práctica bilingüe e intercultural de alta especialización, para la cual no han sido preparados. En el transcurrir de los tiempos, las decisiones tomadas por las autoridades educativas, tanto estatales como federales, en la formación inicial y permanente, impactan en lo que ocurre en las aulas y escuelas indígenas y en su baja calidad académica. Aquí incorporé un artículo que elaboré en el 2006 a petición del proyecto de Nación Multicultural de la UNAM para hacer un diagnóstico de los pueblos indígenas de Guerrero. Es una visión más cuantitativa, una parte y otra más cualitativa. Este artículo se compone de 4 apartados: resultados educativos en cifras, desigualdad social y educativa, más allá de las cifras, los docentes y la realidad escolar y las propuestas de cambio. A través de cifras comparativas entre las entidades federativas que cuentan con escuelas del subsistema de educación indígena, se muestra la situación educativa desventajosa de los pueblos indígenas en el marco nacional y cómo Guerrero se ubica en los últimos indicadores educativos. La primera parte, los resultados educativos en cifras,
expone una perspectiva cuantitativa como los indicadores educativos reprobación, deserción escolar y eficiencia terminal revelan la baja calidad de las escuelas de educación indígena. Esta gráfica nos muestra en el color, pues que se ve como naranjita claro o amarillo, el porcentaje de escuelas reprobadas, pero de escuelas generales. La primera es la primera del lado izquierdo. Después, la segunda es el porcentaje de las escuelas indígenas a nivel nacional. Si ustedes pueden observar, aquí se duplica la reprobación en las escuelas indígenas. Y Guerrero, bueno, podemos ver, es el tercero, es el que está en el último lugar. Hay otros estados como Chihuahua, Chiapas y Durango. Bueno, estas cifras son del 2001-2005, ¿no? Quizá habría que hacer una actualización de toda esta información. Los estados con mayor deserción escolar, igual, ¿no? El primero es el porcentaje de escuelas generales, nacional, el indígena, y estamos en las mismas condiciones, y bueno, todavía hay mucho más allá de alta deserción escolar, concretamente en Chihuahua, en Baja California, en Guanajuato y en Guerrero. Aquí Guerrero no estaba tan mal. Bueno, el cuarto lugar, ¿no? Los estados con más baja eficiencia terminal. La eficiencia terminal es de 100 alumnos que inician el estudio de primaria, ¿cuántos terminan? ¿Qué porcentaje termina su primaria? El nacional general, ahí tenemos que pasa del 80%, el nacional indígena cerca del 70%, Chihuahua, que es el que tiene la más baja eficiencia terminal, menos del 40%, en cada uno de los periodos. Bueno, esto era un poco para que veamos cuáles son esas tendencias y pasemos al apartado desigualdad social y educativa. Se presentan los indicadores que el Instituto de Evaluación de la Educación, el INE, propone para evaluar la calidad de la educación, al considerar el contexto sociocultural en el que se desarrolla la educación indígena. Es decir, toma en cuenta el Índice de Desarrollo Humano, IDH, el cual a su vez está compuesto por 3 índices: salud, educación e ingreso, y el índice de marginación como un elemento que explica la baja calidad de la educación en Guerrero, y en particular la educación indígena, al ocupar las últimas posiciones en el concierto de las entidades federativas. El índice de desarrollo humano en Guerrero es el lugar 30 de 32. De salud, igual el 30 de 32, en educación el 31 de 32 y el ingreso 27 de 32. El índice de marginación, como ustedes pueden apreciar, ocupa el segundo lugar como muy alto grado de marginación después de Chiapas. El estudio del INE afirma que los contextos socioculturales en que se ubican las escuelas indígenas se valoran como desfavorables el 54.4% y muy desfavorables el 30.2%. Por tanto, el 84% de los pueblos indígenas se encuentran en condiciones socioeconómicas que se asocian con el bajo aprovechamiento escolar. En el estudio de la desigualdad social y educativa del INE se señala que el sistema educativo hasta hoy ha sido inequitativo,
puesto que ha ofrecido programas uniformes y generado escuelas ricas para niños con las mejores oportunidades sociales y escuelas de mala calidad para estudiantes con muy pocas oportunidades de aprender. Y son estudios pues oficiales que la SEP no toma en cuenta. Martínez Rizo apunta como una de las condiciones de inequidad en las escuelas de contextos indígenas las escuelas multigrado, en parte responsables de la baja calidad de los servicios educativos en el subsistema de educación indígena. Si la calidad depende de la equidad en la distribución de los insumos educativos, como son la organización escolar, la formación de maestros, la infraestructura, la disponibilidad de material didáctico, la presencia de la biblioteca escolar, es posible comprender por qué el Estado de Guerrero y la educación indígena en general tienen los más altos índices de reprobación, deserción escolar y una baja eficiencia terminal. Aquí se va a mostrar dos aspectos de la inequidad en los insumos educativos. Uno es el tipo de organización escolar y el otro van a ser los perfiles de los docentes de educación indígena a nivel nacional. Esta es de las jefaturas de zona 16 y 24 del municipio de Xochitlahuaca. Una muestra de las dos jefaturas de sector indígenas de la región Costa Chica pueden darnos una idea más clara de la diversidad de tipos de organización escolar que se presentan en la realidad y que se ocultan en la tipología presentada por el INE. En el ejemplo, el nivel preescolar tiene más de la mitad de los centros educativos incompletos, el 59%. Mención particular merecen las escuelas unitarias, que representan casi la cuarta parte del total, 24%. En las que una docente se encarga de atender, por lo general, la dirección y los 3 grados. En el nivel de primarias, las escuelas completas pasan un poco más de la mitad, 58%, y encontramos un rezago de 42% de escuelas incompletas. Las implicaciones pedagógicas para un maestro con limitada formación y sin la adecuada práctica intercultural y bilingüe son mayúsculas y forman parte determinante de los resultados educativos negativos. Aquí tenemos los perfiles. Los cambios que los perfiles académicos de docentes del subsistema han sufrido en 15 años, de 1990, 2004, 2005, nos hablan por un lado de la historia de formación improvisada. Ustedes pueden ver en amarillo es el perfil en 1990. Había maestros con solo estudios de primaria, secundaria, bachillerato. La normal, que no era una normal escolarizada, sino semiescolarizada de 3 años y con, muchas limitaciones. Y no había estudios de licenciatura en 1990. En 2004-2005 encontramos todavía maestros, ya muy pocos, pero todavía hay maestros que tienen primaria, secundaria, bachillerato normal, y donde se ha despegado es en la licenciatura. Y hay algunos que ya tienen posgrado. Por otro lado, los datos arrojan un incremento en la escolaridad y la formación profesional, aunque todavía se observa una cuarta parte de docentes sin estudios profesionales. Sin embargo, el incremento de docentes con estudios de licenciatura no se ha traducido en ofrecer una educación pertinente, cultural y lingüísticamente hablando. Si consideramos que las escuelas indígenas ocupan el último lugar en las pruebas estandarizadas, y peor aún, si constatamos que la mayoría de los egresados de primaria difícilmente comprenden lo que leen, no hablan español y escriben muy poco, un texto corto
si es en español con incoherencia, y tampoco en su lengua materna cuando esta es la indígena. Entonces, ¿dónde está la educación intercultural bilingüe? Entonces, ahora quiero presentarles de manera esquemática una parte de la problemática pedagógica de la educación intercultural bilingüe y qué hacen actualmente las autoridades responsables a nivel Estado y federal para atenderla. Desde el punto de vista de la que escribe, existe un divorcio entre las políticas y las necesidades pedagógicas del docente bilingüe en la región Amuzga, aunque es posible que se encuentren semejanzas en otros contextos indígenas. Entonces, en la primera columna, ¿qué necesita un docente para desarrollar una práctica intercultural bilingüe? Es decir, ¿qué cosa pasa en las escuelas? Se requiere conocer las realidades escolares y considerar y analizar propuestas locales, es decir, que los proyectos vayan de abajo hacia arriba. ¿Qué hacen las políticas y las acciones? Bueno, son políticas internacionales aplicadas a realidades distintas como son las indígenas. Hay una centralización de decisiones sin el conocimiento de las realidades educativas. No se toman en cuenta investigaciones de la propia gente del INE y además se requiere hacer investigaciones cualitativas in situ. La formación docente especializada, nada más para que se den una idea de todo lo que requeriría. Saber manejar 2 lenguas, un enfoque para una educación intercultural, estrategias metodológico-didácticas de campos de conocimiento escolar, la educación artística, la educación física, las habilidades digitales, etcétera, etcétera. ¿Qué ha hecho el gobierno? Hasta el 2004 se crearon normales interculturales bilingües, pero los docentes de esas normales pues no están preparados para una práctica intercultural bilingüe. Las normales son insuficientes y lejanas, y la otra parte de la formación permanente solamente se atiende a través de cursos nacionales de actualización en cascada. Las competencias comunicativas en la primera lengua es lo que un maestro requiere para poder trabajar la primera lengua, ya sea el idioma originario o el español. Una didáctica de la primera lengua, materiales de apoyo para el docente, una producción amplia escrita para que los niños lean, el conocimiento de la lengua amuzga y su lectura y escritura, esto para los docentes, y una organización escolar para poder atender la diversidad lingüística. ¿Qué hacen las autoridades? El cambio de enfoque comunicativo a prácticas sociales del lenguaje, que es la novedad del Plan y Programas de Estudio 2011 de la Educación Básica, No hicieron una evaluación de qué resultados hubo del enfoque comunicativo, ni se les prepara con anticipación a los docentes. Se desconoce cuáles son las habilidades lingüísticas de los docentes y qué conocimiento tienen de las lenguas originarias. El Programa Nacional de Lectura, con los libros del Rincón, hay una pequeña colección de libros bilingües, pero que son inapropiados para el aprendizaje de la lectura y escritura de las lenguas originarias. Y ahora, algo que a mí me parece dramático, es que la evaluación de la lectura, está establecido en el plan de estudios, va a ser la velocidad. ¿Cuántas palabras leídas por minuto? Entonces, ¿dónde quedó las prácticas sociales del lenguaje? El aprendizaje de la segunda lengua. Tendría que consolidarse el español como lengua nacional y lengua franca,
y también recuperarse aquellas lenguas originarias que están siendo desplazadas, como es el caso aquí en Morelos, ¿no? Y también una organización escolar para atender a los grupos con diversidad lingüística. Y las políticas ahora nos dicen que hay lenguas adicionales, ya no segundas lenguas, adicionales, no sé cuál sea la intención de ponerle así, y es el inglés dándole prioridad en preescolar, donde no se menciona que los niños van a aprender español, y el español, ¿no? La Dirección General de Educación Indígena no ha producido materiales para segundas lenguas desde los años 80 y 90. El enfoque globalizador para una educación pertinente cultural y lingüísticamente. Y los maestros pues también tienen que aprender a planear, ¿no? A planificar de manera colectiva la planeación escolar y también la planeación en su grupo, porque hay el discurso de las autoridades sobre la diversidad, pero los planes y programas de estudio nacionales son por asignaturas. Entonces, ¿dónde está la diversidad? Son planes nacionales, iguales para todos. Y lo que es ya una cultura, yo digo, por lo menos en el estado de Guerrero, es el llenado de formatos para planear. Primero eran los avances programáticos, ahora les piden otro, pero hay que llenar cuadritos, ¿no? No hay reflexión, no hay análisis de qué problemas tenemos, nada. La evaluación del aprendizaje y de la práctica docente. Ay, ya me quedé atrás, perdón. ¿Qué se hace para evaluar el aprendizaje y la práctica docente? Bueno, pues pruebas estandarizadas, como enlace, como PISA, y estas pruebas van a servir para evaluar al maestro también. Un espacio que podría ser para hacer una evaluación en serio sería el programa de escuelas de calidad, pero esto desgraciadamente se ha convertido solamente en un trámite administrativo y de llenado de formatos, como les decía. Con todo este panorama tan oscuro, nosotros intentamos durante 6 años elaborar esta propuesta curricular, que la llamamos Una Escuela para la Vida. Entonces, solo quiero darles como una idea antes de que veamos el video de cómo está organizado el trabajo, ¿no? Precisamente para dar salida a todos los problemas que antes mencioné. Entonces hay un taller, no tomen en cuenta el horario porque ahora ya los compañeros tienen tiempo completo, ¿no? Entonces yo espero que se hayan resuelto muchos problemas. Es el taller de primera lengua, ya sea musgo o español. Entonces 1 hora los niños van a pasar por 3 grupos. El primer grupo es donde se trabaja la lengua materna y se organizan los que son de amusgo por separado de los que son de español. En la escuela hay aproximadamente un 70% de amusgohablantes y un 30% de hispanohablantes. Después se trabaja de manera con un enfoque globalizado a través de unidades didácticas integradas. Y después se trabaja el taller de segunda lengua, que aquí quienes son hablantes de amusgo aprenden el español y quienes son hablantes de español aprenden el amusgo. Los maestros tenían un taller para aprender la escritura, porque desgraciadamente esa es una constante. Los maestros no conocen su lengua, ni la leen ni la escriben.
Y esto es generalizado en todo el país, ¿eh? Entonces ellos dedicaban ese espacio y el taller de formación pedagógica, así le llamábamos, para trabajar colectivamente, para hacer planeaciones, para analizar los problemas y para construir talleres de lo que veíamos que se necesitaba, que si las ciencias sociales, que es uno de los grandes problemas para trabajar en AMUSCO, ¿no? Bueno, los fundamentos, yo no quisiera como repetir otra vez todo, pero sí hacerles a ustedes partícipes de que entendemos la educación escolar como un proceso que contribuya a formar sujetos que comprendan la realidad e intervengan en la construcción de la sociedad, de una sociedad democrática más justa y que convive en paz. Una escuela que promueva respeto y equidad ante la diversidad individual y colectiva, lingüística e identitaria. Y todo esto que ya he estado señalando desde la misma investigación, entender la formación docente como un proceso continuo, reflexionar sobre la práctica, trabajar de manera colegiada, emplear el enfoque globalizador, entender que el niño es el centro del proceso educativo, que tiene que haber una educación bilingüe de acuerdo a las características de los niños y desarrollar sus competencias comunicativas tanto en primera como en segunda lengua, y que la evaluación tiene que abarcar los aprendizajes y la práctica docente y de todos los que estamos involucrados en el proceso. Es decir, yo funcionaba como una asesora, ¿no? Estaba permanentemente, bueno, ahorita lo voy a ver, y la participación de las madres y padres en el proceso pedagógico, aportando sus conocimientos que además ayudan a revalorar la lengua y la cultura. Y ese ha sido mi papel en la escuela, que acompaño los procesos de planificación, observo y registro el trabajo docente y evalúo junto con los maestros. Y la supervisión escolar, que aquí también ha jugado un papel muy importante por toda una trayectoria de todos esos años de trabajo desde el 89. El ahora supervisor ha trabajado de manera muy importante, sobre todo en la lengua musa. Las evaluaciones demostrativas con los padres de familia y colabora en la producción de materiales escritos. Entonces, solamente quiero agregar algo. El compartir esta experiencia con todos y todas ustedes nos permite colocarla bajo múltiples miradas analíticas que contribuyan a enriquecerla y a reconstruir colectivamente una nación a través de una educación que responda a las necesidades e intereses de todos los mexicanos, incluidos los pueblos originarios, en un plano de equidad, dignidad y justicia. Entonces pasemos a ver. A partir de nuestras deficiencias, de nuestras dificultades como docentes, buscamos la manera de cómo apoyarnos entre nosotros mismos como maestros. Entonces acudimos con la profesora Fanny Jordá Fernández. Entonces tuvimos que armar un proyecto con ella a través de unidades didácticas integradas, pero iniciando a partir de su lengua materna, para que posteriormente trabajemos la segunda lengua, en caso del español. Conejobras, ven por aquí, y un favorcito te quiero pedir. Con eso pues estamos atendiendo más de cerca las necesidades verdaderas de los niños indígenas y atendiendo lo que sí debería de ser encaminado a una educación intercultural bilingüe.
escuela primaria bilingüe El Porvenir Turno Vespertino, aquí en la cabecera municipal de Xochitlahuaca, Guerrero, de la región de la Costa Chica. Los alumnos que asisten a esta escuela son la mayoría muscohablantes, una minoría son hispanohablantes. El Porvenir Turno Vespertino se fundó en 1994. Iniciamos trabajando de una manera tradicional. Primeramente teníamos la intención de trabajar lo que es la enseñanza del español oral con los alumnos muscohablantes. Iniciamos en 2004 este proyecto. Cuando me invitan los compañeros a dar un taller sobre el español como segunda lengua, pues ellos mismos descubren que eso no es suficiente, ¿no? Que hay una necesidad de cambiar totalmente la práctica, ¿no? Yo digo que son como 3 pilares los de nuestro proyecto, ¿no? Uno es la primera lengua, otro es trabajar de manera globalizada a través de las unidades didácticas integradas, y el otro es la segunda lengua, ¿no? Nosotros planeamos primeramente los talleres de primera lengua. Los talleres de primera lengua iniciamos a partir de la 1:30 a 2:30. De lunes a viernes los alumnos se van a sus talleres, y esos talleres están formados conforme a la lengua materna del niño. Tenemos 5 talleres de lengua materna, que es el musgo, y 2 que... Esta experiencia, ¿qué es lo que esperan ustedes ahora? ¿Hacia dónde plantean su futuro como docentes y su futuro dentro de la escuela? ¿Qué es lo que esperan que la escuela, hacia dónde vaya a ir la escuela? ¿Cómo camina la escuela? Paso sola. ¿Hasta el momento la respuesta o...? ¿Damos la respuesta o...? Sí, por favor. Bueno, primeramente mi nombre es Victoriano, soy director de la escuela. Después de ver este video, pues sí, nosotros estamos intentando trabajar de una manera colegiada con los compañeros. Estuvo la maestra Jami con nosotros 6 años con este proyecto. Hoy nuestra intención es continuar porque vemos que es una necesidad para los niños. Este proyecto nació bajo ciertas inquietudes y seguimos con esos problemas, porque bueno, ya mencionaban algunos compañeros de que a pesar de que hay resistencia, pues tenemos un equipo colegiado. Sinceramente somos 12 compañeros que trabajamos. Hoy estamos metidos en el programa de escuela de tiempo completo. Queremos continuar con este proyecto porque vemos que, nuevamente repito, es una necesidad trabajar la primera lengua con los niños y trabajar la segunda lengua. Este proyecto va a continuar y queremos ampliar este proyecto en el municipio. Ahorita estamos buscando la manera de fundar otra escuela en el mismo municipio, en la cabecera, en otra colonia. Entonces queremos que este proyecto vaya abarcando otras comunidades del municipio. Reinhard Sinkowski, soy alemán, fui criado en Polonia, viví en Alemania y en Perú, en Brasil, ahorita estoy caminando aquí. Y esa historia de se encuentre o encuentros o desencuentros, tema de mi vida, entre otros, ¿no? Y en Brasil, por ejemplo, conmemoramos 500 años de encuentro, ¿no? Y un poeta de Amazonia constató que eran 500 años de desencuentro, no se encontraron, hasta hoy siguen así, en distancia, mucha distancia, inclusive hablando la lengua del otro, en este caso el portugués y la lengua propia, no significa que se entiende, no es algo muy profundo, hay mucho racismo, hay mucho preconceito y muchos filtros, quebras, y estamos, de mi punto de vista, después de vivir desde los 80 aquí en este continente,
observando, estamos más occidental aquí, muy colonializados, aplastados del propio. La gente no se reconoce, no se aprecia, no se autoestima. Y con esta posición es muy difícil, inclusive enseñando las palabras. Pero esta forma, también lo que percibí, es una forma lexical, ¿no? Juntando palabras. Yo viví en la área en Pernambuco, en Brasil, de Paulo Freire, ¿no? Significa informar, concientizar y se organizar, se reconociendo en la realidad y transformar la realidad. Yo no reconocí elementos aquí, pero con todo interés, etc. Y esa es la historia. Para mí algo es muy severo. La biodiversidad es tan importante como la diversidad cultural. Y si no reconocemos esta parte, que somos complementarios con nuestras visiones filosóficas, con nuestro modo de ver, de tratar la naturaleza, si no hay una equidad, reconocimiento, si la cultura española es la verdadera y la religión católica la verdadera y todo lo otro está primitivo, está bajo de mi nivel, entonces no podemos hacer no sé qué esfuerzo, no avanzamos, no nos encontramos de este modo. ¿No? Bueno, esa es una historia, de repente usted sabe la respuesta cómo salía, es un callejón, una historia muy triste, muy conflictiva, ¿no? Y en momento, según mi observación, vivimos aquí en otro exterminio, ¿no? De la violencia. Esa historia de narcos es mucho pretexto también, es mucho fachada atrás de otras intenciones, otros intereses políticos, etc. ¿no? Es muy complejo, ¿no? Muy complejo. Y si no discutimos, si no abrazamos la cuestión de la espiritualidad de los pueblos indígenas, el otro modo de ver, más rescatar la visión cosmogónica, ¿no? Que falta. Estamos funcionales, estamos material, estamos clavados, no sé, en carreras, en un lenguaje muy abstracto, muy se perder en historia, ¿no? To have o to be, to ser o tener, esa cuestión no se discute. Es muy esencial, muy importante para redescubrir que buscamos en este planeta, y en conjunto, buscando en conjunto con los diversos representantes étnicos, con las lenguas, etcétera, etcétera. Gracias. También, en primer lugar, me parece estupendo, ¿no? El material me parece muy bueno. Felicidades, Yani, felicidades a los maestros. Me parece que para lograr cambiar los resultados siempre en enlace, en pizza, necesitaríamos algo como esto. Comentaba yo aquí con Lilian, profesora de la Facultad de Humanidades, que es increíble, pero en España los mejores resultados los obtienen las escuelas bilingües en enlace, inclusive. No sé si ustedes lo sepan, pero el País Vasco ocupaba el primer lugar en los resultados de PISA. Entonces yo creo que aquí en México nos hemos equivocado profundamente con el sistema de enseñanza, el currículum para la gente, para la riqueza cultural que representan los pueblos indígenas. Los felicito. Tengo dos preguntas. Una tiene que ver con los resultados. ¿Qué resultados están obteniendo? Sería interesante saber qué tipo de resultados están obteniendo el logro educativo, pues. Y la otra es, ¿qué problema hay para que se pueda aplicar? Porque aquí en el seminario, en su primera fase, escuchamos algunas propuestas muy radicales, pero quizás no tan productivas como esa, ¿no? O sea, yo pensaría que esa es una propuesta viable. Y me gustaría saber qué problemas hay de la parte oficial, de la Secretaría de Educación, la federal y la de Guerrero. Y dos, ¿qué resultados han obtenido? Gracias. Sí, buenas tardes. Mi nombre es David, soy docente de la escuela que ya vimos material ahorita.
Y en relación a la pregunta de cuáles son los resultados que hemos obtenido, pues no vamos a vanagloriarnos diciendo que todo es miel sobre hojuelas, sino que sí hemos tenido como que algunos tropiezos por ahí y hemos tratado de reencauzarlo, encontrarle la solución para que los niños pues adquieran un aprendizaje significativo. Entonces ya ahorita pasó una primera generación, parece que logramos en medida de lo posible algunos resultados favorables, contrastándolo como se venía trabajando anteriormente. Entonces sí nos da esas ganas, ese ánimo de decir, vamos por el buen camino, ¿sí? Simplemente que hay que ir puliendo ciertas cosas que están dificultando este andar, ¿sí? Ahora la cuestión de los apoyos, o que es, sí, sobre todo sería eso, sobre los apoyos que recibimos de la estructura oficial, pues lamentablemente, decía hace rato mi compañero, hemos estado luchando de querer cambiar también la infraestructura donde están trabajando los niños. Si ustedes se dieron cuenta en el video, hay salones que realmente, o sea, son de que no nos dan ganas pues de estar ahí. Entonces hemos estado caminando sobre eso también y nos hemos topado con pared, con piedra, o sea, por más que picamos y estamos ahí mendigando, por decirlo de cierta forma, porque a ese extremo nos han llevado de mendigar cierto apoyo, cierto de exigirle que cumplan con su responsabilidad. Pues sí hemos topado con eso, que recibimos mejor reconocimiento en otras partes, en otros escenarios, han reconocido ese trabajo, como ustedes también lo han comentado, que podría ser replicable, y esa es la intención, de que sea replicable en otras partes, porque consideramos que reúne los elementos para que tenga esa característica de réplica. Ahora, realmente ahí en el municipio, para empezar, pues la autoridad nos ha borrado, es una de las escuelas donde estamos, una de las que tiene mayor necesidades, es la que tiene más carencia, y es la que pues estamos haciendo cosas novedosas que consideramos nosotros y otras personas que han visto el material, realmente no estamos recibiendo los apoyos. Ya en el estado, pues ni se diga, ahorita que es gobernador, pues nos ilusionó, no dijo nada más. Llegando yo al poder, le presentamos el proyecto de cómo queremos que se hagan las instalaciones, el equipamiento que necesitamos, la reproducción de algunos materiales que utilizamos dentro de este proceso con los niños, pues nomás quedan ahí en el aire, porque al final de cuentas pues nos quedamos igual como estamos. Entonces eso tampoco vamos a decir, pues como no recibimos hay que muera, sino que al contrario, agarramos más ánimo como equipo, nos sentamos y decimos, tenemos que lograrlo, porque esto es para nuestros hijos, para el futuro de estos niños. O sea, no vamos a decir, ya con este cerrón de puerta que nos dieron un bajón, no, sí, como que decae el ánimo de repente, pero ya en las reuniones nos platicamos y vemos la forma de seguir caminando, porque esto consideramos que viene a resolver muchas carencias que ha tenido el sistema educativo. Entonces, no sé si queda claro con esta respuesta. Excelente. Pues felicidades también, felicidades a todos. A mí me parece, estoy en concordancia y en discordancia con el personaje que es polaco, austriaco y todas esas cosas, y portugués también. Me parece que muchos de los que estamos aquí estamos tratando de deconstruir y de desaprender lo que hemos aprendido, porque el sistema en el que estamos viviendo es un sistema excluyente y es un sistema de muerte, un sistema jerárquico, un sistema que discrimina, empezando hombres-mujeres, de ahí en adelante todo lo demás, pero bueno. Entonces creo que cualquier intento, cualquier experimento, cualquier novedad, como dijeron los compañeros, es plausible, nada más por eso, por el valor que tiene de ser distinto. A mí también me parece que esta parte de la cosmovisión indígena es como el regalo más grande que Occidente necesito yo, Carmen, y necesitamos muchos, ¿no? Entonces, acabamos de estar, bueno, el semestre pasado aquí en el seminario de género, y hace un mes en la casa de la Academia Jurídica, o no sé qué, ¿cómo se llama? Casa de la Cultura Jurídica. La Casa de la Cultura Jurídica. Acabamos de tener
la oportunidad de estar escuchando en 3 días mujeres en zapoteco y en mixteco que nos hablaban de sus poemas, de su narrativa y toda esta parte que está siendo muy importante en el sentido de rescatar las lenguas indígenas y esta parte de autoestima, de saberse valioso, de saber que estoy aportando desde mi cosmovisión, desde mi lengua, etcétera, ¿no? Entonces, yo quisiera preguntar qué tanto tienen ustedes relación con esta parte de todos los investigadores que ya son un movimiento muy importante de investigadores indígenas que están investigando en lenguas maternas, ¿no? Y bueno, también para mí es una novedad, también en ese taller lo manifesté, ¿desde cuándo se están escribiendo las lenguas? ¿Cuántas personas están hablando el amuzgo, por ejemplo? Son cosas que para mí completamente son ignorante completa. Yanis, una pregunta complementaria para escuchar la intervención de los maestros. Me llamó la atención en el video la actividad de los animales, que había diferentes, así lo aprecié, diferentes edades. Hablaban del modelo del nivel, del dominio de la lengua. Lo trabajan así o por edades, ¿no? No me quedó muy claro, pero sería interesante conocer su propuesta de trabajo. Y la otra es en cuanto al uso de las TICs, de las computadoras. Sabemos que hay telesecundarias sin tele y peor aún, telesecundarias sin luz. Es una realidad. El hecho de que tengan computadora, pues eso no implica que ustedes tengan internet o que dominemos. Todos somos novatos en las grandes ciencias tecnológicas. Sí me he tenido oportunidad de conocer referentes, y lo comenté en la sesión pasada, del TEC de Monterrey, que está trabajando la enseñanza de 6 lenguas indígenas en un modelo muy simple. La verdad no he tenido oportunidad de entrar, no las domino, pero me parece un recurso didáctico interesante que ojalá se pueda compartir a ustedes. Y creo que falta esta parte, ¿no?, complementaria de qué se está haciendo. Gobernadores, políticos van y vienen y ofrecen todo y no concretamos. En México existe, por ejemplo, la licenciatura en videojuegos, ¿sí? Creo que si ustedes llegan a presentar este material muy bien digerido, muy bien proyectado, muy simple, ¿no?, pero concreto, a alguien que domine estos temas le puede atraer, puede ser un tema de tesis, de investigación, y que a ustedes les sirva para trabajarlo en su escuela, ¿no? Porque, como dice la maestra, pues a veces somos ignorantes en eso y no sabemos qué ofrecerles, no sabemos qué aportarles como propuesta didáctica. El editar un libro lleva tiempo, lleva un proceso, pero si sumamos esfuerzos de quienes manejan la computación, las imágenes, y eso yo lo he visto en comunidades rurales y de jornaleros agrícolas, les llama la atención. Entonces, es imprescindible dominar y tener un afecto propio y reconocerse como indígenas. Pero también en un mundo globalizado, ¿por qué no aspirar a un intercambio más globalizado, ¿no?, que sea de otro municipio, de otro estado y, ¿por qué no?, de otro país, ¿no? Ojalá y se dé a conocer esto en vez de tantas noticias negativas que vemos hoy en día. Entonces, felicidades y por sus respuestas, gracias. Soy de aquí del CRIM. Mi pregunta es a la experiencia de ustedes en esta doble enseñanza del lenguaje materno y el lenguaje español o al revés. ¿Existe como un sentido, esto es desde mi lógica, existiría un sentido diferente en alguno de los lenguajes? O sea, porque no se logra percibir en el video, porque es un video, si hay no creo que nada más sea una traducción literal entre un lenguaje y otro.
supongo que el lenguaje indígena es mucho más poético, cargado de una cosmovisión, con un sentido diferente. ¿Qué pasa en ustedes? Mi pregunta es, como maestros, ¿cómo viven esa dificultad? ¿No? De que no nada más es trasládale esto, dice gallina, y esto acá, sino en el otro hay todo